Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial. Bien, el día de hoy quiero mostrarles cómo podemos personalizar la barra de tareas, la barra de tareas que tenemos aquí abajo en Windows 10, cómo podemos personalizarla a nuestro gusto, es decir, cambiar el tamaño, cambiar posiblemente su ubicación, los colores y un montón de cosas que nos puede ofrecer esta barra de tareas. Bien, para acceder a la configuración de la barra de tareas podéis acceder desde dos formas diferentes, desde aquí, desde la misma barra de tareas, con el botón derecho del ratón, situando el cursor aquí en una zona en blanco de la barra de tareas, botón derecho, y darle a esta ruedecita dentada que dice configuración de la barra de tareas. Le damos un clic y aquí nos va a abrir la página o ventana principal de la barra de tareas, en la cual vamos a poder personalizarlo todo, como estáis viendo. Esa es una de las opciones de poder entrar rápidamente, y otra pues sería desde las opciones del menú de Windows. Desde aquí le damos a configuración y en la opción que dice personalización, ahí lo veis, le damos un clic y nos abre todas las opciones de personalización de Windows, los fondos, colores y demás, y aquí abajo vemos que nos aparece barra de tareas. Le damos un clic y nos llevaría exactamente igual a la otra ventana, pero a mi modo de ver es mucho más rápido y más efectivo esta de botón de la derecha, configuración de la barra de tareas, y aquí la tenemos. Bien, vamos a empezar desde el principio. Aquí podemos, la barra de tareas la podemos cambiar el color, los colores, le damos un clic a colores, aquí donde dice colores, y podemos cambiar, elegir aquí esta opción que dice elegir automáticamente un color de énfasis de mi fondo, es decir, que si cliqueamos esta opción, pues automáticamente el programa, el Windows, va a elegir un color predeterminado dependiendo del fondo que tengamos, es decir, va a adecuar este color al fondo que tengamos. Tenemos este tipo de fondo, pues Windows, si le damos a esta opción, va a personalizar la barra de tareas. Vemos que lo ha modificado de color, pues a su gusto, es decir, nos va a colocar un fondo que se corresponda con el fondo que tenemos aquí. Nos va a colocar un color de fondo en la barra de tareas automáticamente. Bien, yo me gusta quitarlo, esta opción, y poder configurar nosotros la barra de tareas, como estáis viendo, a nuestro gusto, como nosotros queramos. Podéis elegir el color siempre con la opción de esta desactivada. Podéis elegir el color en esta tabla de colores, el color que queráis de la tabla de tareas. A mí me gusta este, siempre lo suelo tener en este, pero también podría poner este, en fin, un montón de opciones, como estáis viendo. Bien, si bajamos hacia abajo, aquí donde dice mostrar color de énfasis en las siguientes superficies, nos dice que nos va a mostrar este color tanto en el inicio, en la barra de tareas, y en el centro de actividades. El centro de actividades sería toda esta sección o esta otra sección de por aquí, pues nos lo va a mantener exactamente igual que el que hemos colocado. Si lo cambiamos, pues no lo va a cambiar. Como estáis viendo, aquí nos modifica todos esos colores de todas esas énfasis, de todas esas opciones de actividades. Aquí lo tenéis. Simplemente a mí me gusta tenerlo activado para que cuando coloque un color, automáticamente todos estos sean igual al de la barra de tareas. Aquí lo veis, exactamente igual que el que tengo en la barra de tareas. Bien, esto es para cambiar el color de la barra de tareas. Si nos vamos a la barra de tareas y empezamos desde aquí, desde el principio, bloquear la barra de tareas, veis que lo tengo activado. Esto es para poder hacer más grande la barra de tareas. Si quitamos esta opción, le quitamos esta opción, vemos que aquí, si ponemos el cursor por aquí arriba, nos va a aparecer esta flechita, como estáis viendo, que nos va a poder permitir el hacer más grande o más pequeña la barra de tareas. Esto es importante pues cuando colocamos la barra de tareas, por ejemplo, aquí a los lados. Si nos vamos a esta opción que dice ubicación de la barra de tareas, tenemos la opción de cambiar la barra de tareas tanto a la izquierda, como estáis viendo, y aquí ya nos aparecería de esta forma, pues teniendo este icono desactivado, el de bloquear la barra de tareas. Como veis, nos da la posibilidad de hacer más pequeña esa barra de tareas, achicándola o haciéndola moviendo con esta flechita, ¿ok? Por eso digo que es importante, a mi modo de ver, que la tengáis bloqueada esta opción. Vamos a colocar la barra de tareas como a mí me gusta. Como veis, podéis ponerla incluso arriba, también estaría muy bien por colocar esta barra de tareas. Hay personas que la tienen arriba, pero a mí me gusta el modo tradicional, siempre aquí abajo. Para mi modo de ver es mucho mejor. Bien, yo siempre lo bloqueo para que no se me mueva la barra de tareas, no se active o se active esta flechita como vemos por aquí. Me gusta tenerla de esta manera.
Bien, ocultar la barra de tareas en modo escritorio. Nos da la posibilidad de darle un clic a esta opción y como veis se nos muestra, se nos esconde la barra de tareas y cuando pasamos el cursor por encima de aquí podemos ocultar automáticamente la barra de tareas en modo escritorio. Es decir, que cuando estemos navegando en alguna ventana no nos va a aparecer la barra de tareas, pero si nos vamos al escritorio y pasamos el cursor, ahora sí nos aparece la barra de tareas, ¿ok? Es una opción que tenéis que tener en cuenta. A mí no me gusta porque yo, por ejemplo, si quiero acceder a la barra de tareas desde aquí, pues no me va a dejar, como veis, solo me dejaría acceder a ella, solo me aparecería en modo escritorio. Yo por eso lo tengo deshabilitado. Bien, aquí tenemos esta opción que dice ocultar automáticamente la barra de tareas en modo tableta, que esta es por si tenemos una tablet o algo similar, pues para poder esconderla. Usar botones de barra de tareas pequeños, esto es muy importante, a mí me gusta porque yo lo tengo siempre activado, como veis está activado. Si le damos un clic nos aparece desactivado y nos aparecen muchísimo más grandes los iconos y nos deja mucho menos espacio para ir o anclar aplicaciones o programas a la barra de tareas, nos dejan menos espacio. A mi modo de ver no me gusta, entonces yo siempre tengo esta opción activada de usar botones de la barra de tareas pequeños, ¿ok? Bien, estas dos opciones las vamos a pasar por alto, no tienen mayor relevancia. Y como digo, la opción de ubicar la barra de tareas, combinar los botones de la barra de tareas siempre ocultos, esto es para que no aparezcan etiquetas. Aquí cada vez que con el cursor os acerquéis a algún programa os aparezca la etiqueta o el nombre del programa. No me gusta, yo siempre lo tengo en ocultar etiquetas. Bien, aquí tenemos esta opción que nos dice cómo se personalizan la barra de tareas. Si damos un clic aquí nos va a abrir una ventana de Windows en la cual nos va a explicar perfectamente las innumerables opciones que nos presenta la barra de tareas, por si queréis echarle un ojito también y poder verlo. Bien, aquí esta opción es muy importante, área de notificación de la barra de tareas. Aquí vamos a poder seleccionar los iconos que aparecen en la barra de tareas. Si damos un clic nos da la posibilidad de pues aumentar los iconos que nos aparecen en la barra de tareas o quitarlos que a nosotros no nos interese que estén. Por ejemplo, no queréis que os aparezca el Bluetooth, le dais aquí y desaparece. No queréis que os aparezca Microsoft OneDrive, le dais aquí, como veis está aquí ahora mismo. A mí me gusta tenerlo aquí, le dais un clic aquí y automáticamente desaparece. ¿Ven? Esto es para, como digo, aumentar los iconos de esta barra de tareas. Bien, también tenéis la opción de activar o desactivar iconos del sistema. Los iconos del sistema son pues el volumen, pues todos estos que estáis viendo aquí. Perdón, este teclado táctil está apagado, le damos un clic y os aparece aquí el teclado, que pues está muy bien que aparezca aquí el teclado por si no tenéis a mano el teclado mecánico de vuestro PC, pues aquí podéis tener este teclado táctil, ¿ok? Como digo, lo podéis deshabilitar o habilitar. Bien, lo vamos a dejar deshabilitado. No sé, mucho más opciones, todas estas opciones de energía, como veis aquí las opciones de energía, como estoy en PC y no estoy en un portátil, pues me aparece deshabilitada y demás, el volumen, todo esto. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver cómo podemos anclar programas o demás a la barra de tareas. Por ejemplo, si nos vamos aquí a un programa y queremos anclar este programa, por ejemplo Adobe Illustrator, queremos anclarlo a la barra de tareas, pues simplemente le damos a dar a esta opción que dice más y vamos a decirle que lo ancle, aquí lo veis, anclar a la barra de tareas. Automáticamente nos va a anclar el programa a la barra de tareas. Ahí lo tenéis. Luego, para desanclarlo, simplemente botón de la derecha, desanclar de la barra de tareas. Es muy sencillo. Bien, vamos a ir a la ubicación de este programa. Nos vamos a ir a más, ubicación, abrir la ubicación del archivo, que sería este, y lo vamos a colocar en el escritorio. Crear acceso directo al escritorio, perdón, crear acceso, enviar a... crear acceso directo al escritorio, ahí lo tenemos. Bien, ya hemos enviado el icono de acceso directo de este programa y pues simplemente también podéis desde el escritorio arrastrar a la barra de tareas y ahí nos aparece esa pequeña barrita que nos dice anclar a la barra de tareas. Si soltamos también podemos anclar de esta manera programas a la barra de tareas y lo mismo, botón de la derecha, si deseamos desanclarlos o quitarlos le damos un clic y aquí desaparecen. Bien, también tenemos la posibilidad de, si estamos navegando por internet, aquí en nuestra Google Chrome o en Firefox, en cualquier navegador,
y queremos o que tenemos la intención de, por ejemplo, alguna página en concreto agregarla o añadirla, anclarla a la barra de tareas. Por ejemplo, como puede ser Facebook, por ejemplo, que yo no la tengo en la barra de tareas, vamos a anclarla, accedemos a la página principal de Facebook y, por ejemplo, nos situamos en estos 3 puntitos que estáis viendo aquí, en la parte de la derecha, damos un clic, le damos a esta opción que dice más herramientas y podemos crear un acceso directo cambiando el nombre para que no sea tan largo. Le ponemos Facebook, ahí lo tenéis, Facebook, le decimos que creamos y ahí nos ha creado un acceso directo, un icono de Facebook. Simplemente lo podéis arrastrar y lo podéis anclar a la barra de tareas. Simplemente ya accederíais muy rápidamente a Facebook, dándole un clic accederéis a esa página web rápidamente. Hemos dicho Facebook, pero podemos elegir cualquier otro. Podemos poner, por ejemplo, este también de marca. Accedemos dentro de este periódico, de esta web, y simplemente con los 3 puntitos le damos a más herramientas, crear acceso directo. Vamos a borrar todo ese texto, decimos que nos cree solamente que se llame marca, nos lo crea en el escritorio y, pues como digo, pues lo arrastráis y lo ancláis a la barra de tareas. Como veis, la barra de tareas es una opción de Windows que nos posibilita o nos da la posibilidad, como digo, de personalizar completamente toda ella. Y es bueno que conozcáis todos estos pequeños trucos, todas estas pequeñas opciones que nos da Windows para cambiar la apariencia de nuestro PC, la apariencia de nuestro escritorio. Bien amigos, sin más me despido, espero les sirva, les sea de utilidad. Sin nada más que añadir, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.